Buen día, chicos. Voy a ir llamando a la lista. Si por ahí los demás compañeros van entrando después, pueden escribir nomás a través del chat, ¿sí? Sara Abdelrosek, Presente, profe. Araceli Acosta, Salma Agüero, Presente, doctora. Luz Aguilera, Presente, profe. Ana Cecilia Almada, Sara Altenburger, Presente. Marcos Alvarenga, Marcos Amarilla, Sheila Aranda, Fátima Armoa, Presente, profe. Sheila soy. Sheila, ok. Fátima Armoa, Presente. Flavio Barrios, Presente, profe. Belén Bauman, Presente. Laura Benítez, María Ángel Bernal, Presente, profe. Betiana Bogado, Tatiana Presente, profe. Bogado, Betiana y Tatiana está también. Marcia Borja, Presente. Tirsa Brites, Presente, profe. María Luján Caballero, Presente, profe. Anaí Cabral, Presente, profe. Williams Cabrera, Presente, profe. Fabricio Campis, Matías Candia, Presente, profe. Mauricio Costa, Presente, profe. Evelyn Dacac, Flor del Carmen da Silva, Presente, profe. Javier Diarte, Andrea Duarte, Ada Gamba, Presente, profe. Nancy Genes, Presente, profe. Lorena Aedo, Presente, profe. Vanessa Id, Presente, profe. Talia Jara, Leticia Jiménez, Presente. Kim Gabriel, Presente, profe. Sadi López, Presente. Nilda Martínez, Gisela Morales, Presente, profe. Sofía Recalde, Luis Recalde, Fátima Rivas, Víctor Riveros, Presente. Rodrigo Ruiz, Presente. Nicolás Silva, Pamela Sosa, Presente. Cecil Strubin, Presente, profe. Gabriela Troche, Presente, profe. Ana Paula Valdés, Presente, profe. María Cristina Vargas, Presente, profe. Cristian Vázquez, Paola Saracho. Bueno, a los compañeros que van entrando después les dicen nomás que escriban sus nombres a través del chat, ¿sí? Y media empezamos la clase justito.
Muy buenos días, chicos. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la regulación del sodio, del potasio y de los demás electrolitos. Voy a pasar a presentar. ¿Pueden ver la presentación, chicos? Se ve, profe. Bueno, vamos a iniciar entonces con el control del volumen sanguíneo y sobre todo vamos a hacer referencia a lo que es el volumen del líquido extracelular. ¿Por qué? Porque sabemos que está relacionado, ¿no es cierto?, con la osmolaridad, que es la concentración de solutos por ml, ¿verdad?, de solución. El mecanismo entonces que regula primeramente la excreción de sodio y agua está relacionado con la cantidad, ¿verdad?, de volumen de líquido extracelular que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso permite, como les dije, regular esa osmolaridad por la simple fórmula, ¿verdad? 2 de sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. Y esa regulación en sí está dependiente de dos factores. Primeramente, cómo se regula el cloruro de sodio a lo largo de todos los túbulos, túbulo contornado proximal, asa de Henle, túbulo contornado distal y túbulo colector. Y por otro lado también los mecanismos antidiuréticos relacionados entonces con la ADH y la sed. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado de una orina concentrada y diluida y la ADH en una orina concentrada, ¿cómo va a estar? Tendría que estar activa, ¿no es cierto? Sin embargo, en una orina diluida tendría que estar inhibida. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de volumen de líquido extracelular. Y ese balance entonces de sodio, que es importante para la homeostasis del medio interno, porque justamente tengo mayor concentración, ¿no es cierto?, de sodio fuera del líquido extracelular, entonces son, digamos, determinantes para los pequeños cambios que van a haber a nivel del líquido extracelular por un lado y finalmente determinan el volumen de sangre acompañado del gasto cardíaco, ¿no es cierto?, y de la presión arterial. Entonces, esta imagen nos demuestra que la tasa de filtración glomerular, ¿cuánto es? Es de 180 litros día o 125 ml por minuto, ¿verdad? Entonces, este 180 litros día implica que existen 22.500 miliequivalentes por día de sodio. ¿De dónde vino ese 22.500? Multiplicando 180 por 145, que es, digamos, un promedio, 142 si quieren, que es un promedio, ¿verdad?, la cantidad de sodio que tenemos en el líquido extracelular. Y de esos 22.500 miliequivalentes por día, el 66% prácticamente ya queda aquí en el túbulo contornado proximal, el 25% pasa por aquí, que sería el cotransportador, no se acuerdan, sodio, 2 de cloro y potasio, un 5% queda aquí a nivel del túbulo contornado distal y un 3% queda aquí a nivel del túbulo colector, sobre todo colector medular, ¿verdad? Entonces ahí viene la distribución entonces de estos cambios en el cloruro de sodio para determinar por un lado el volumen sanguíneo y finalmente lo que sería el gasto cardíaco y la presión arterial. Existen también otros mecanismos que están regulando de alguna manera esto, y eso es que hace que pequeñas variaciones de la tasa de filtración glomerular o de la reabsorción en los túbulos van a cambiar necesariamente la excreción renal de sodio. Es decir, sabemos que la tasa de filtración glomerular, ¿cuánto es? 180 litros día, pero la tasa de reabsorción sería 178,5 litros día. Recordemos que nos reabsorbemos prácticamente todo cuando hablamos de cloruro de sodio, por ejemplo. Reabsorbemos un 80-90% en algunos casos, pero no todo. Entonces, este aumento del filtrado glomerular, ¿qué va a hacer? Hace que haya un aporte de cloruro de sodio, ¿no es cierto?, a los túbulos. Y si hay un aumento del aporte del cloruro de sodio a los túbulos, va a haber un aumento en la reabsorción tubular de sodio, es decir, de cuánto está reabsorbiendo más sodio en la cuenta, ¿verdad? Porque pues tengo algo en exceso. Y recordemos también que este exceso, ¿dónde va a ser reabsorbido? A nivel del túbulo proximal. No va a ser en el distal porque el distal tiene aproximadamente una capacidad de 5%. No puedo
sobrecargarle con trabajo cuando esa parte del túbulo no está destinada para eso. Entonces, ¿dónde va a ir? Va a ir todo al túbulo contorneado proximal, para evitar justamente por ese feedback túbulo glomerular, evitar esa sobrecarga, ¿no es cierto?, a nivel del túbulo distal. Y va a existir un aporte, entonces, de cloruro de sodio a nivel de la mácula densa y finalmente va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente y una disminución del filtrado glomerular. Fíjense en esta diapositiva que es lo opuesto a cuando se presenta un paciente con una disminución de la presión arterial, una hipotensión arterial y una disminución del filtrado glomerular. Aquí tenemos una situación opuesta. Aquí aumentó el filtrado. ¿Por qué aumentó? Porque hubo un aumento en el aporte de cloruro de sodio a los túbulos. Aumenta la reabsorción tubular de sodio y eso hace que la mácula densa, que es esa especie de vecina chismosa, ahora va censando cómo está teniendo justamente el cloruro de sodio, ¿verdad? Está aumentada también, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué produce? Una vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Por qué no produce una vasoconstricción arteriola aferente? Porque a nivel de la mácula densa, sobre todo cuando hay un aumento del filtrado glomerular, yo quiero volver a la normalidad, ¿qué hace? Cierra la cañería de salida. Entonces, recordemos que la arteriola aferente tiene otras hormonas que también van actuando, las catecolaminas, la endotelina, etcétera, la angiotensina 2 misma, ¿verdad? Pero, sin embargo, la angiotensina 2 también actúa mayormente ¿dónde? A nivel de la arteriola eferente. Pero aquí nos toca cerrar la aferente para disminuir ese filtrado glomerular porque ya estoy teniendo un aumento del aporte de cloruro de sodio, un aumento en la reabsorción de tubular de sodio, ¿no es cierto?, secundario que aumentó mi filtrado glomerular. Y cerrando o produciendo esta vasoconstricción de la arteriola aferente, hay una disminución, ¿no es cierto?, del filtrado glomerular porque estoy cortando prácticamente el chorro de la cañería de entrada. Fíjense lo opuesto. Cuando yo tengo una tendencia a disminuir la presión arterial, hay una disminución de la presión arterial, ¿no es cierto?, y esa presión hidrostática glomerular necesariamente también se va a ver afectada. Entonces, ¿qué pasa? Disminuye mi presión, disminuye también el filtrado glomerular, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? La mácula densa ahí fue detectando que tiene poco aporte, ¿no es cierto?, de cloruro de sodio. Tiene que buscar algún mecanismo para tratar de mejorar ese aporte. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente le estimula a la renina. ¿Qué va a hacer la renina? Aumenta su estímulo, ¿no es cierto? Y como la renina no puede trabajar sola, entonces le despierta, ¿no es cierto?, la angiotensina 2. Entonces, le estimula la renina le estimula la angiotensina 2, y ahí ¿qué hace? Hace que haya un aumento, entonces, a nivel de la resistencia, ¿no es cierto?, de la arteriola eferente, y produce, entonces, esa vasoconstricción a nivel arteriola eferente. ¿Por qué tiene que cerrar la aferente y no la aferente? Porque si yo estoy teniendo una disminución del filtrado glomerular, al cerrar la aferente va a disminuir mi filtrado glomerular, no va a aumentar, porque estoy cerrando la cañería de entrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Producir una vasoconstricción de la arteriola eferente, que es la de salida, que va a hacer que llegue más cantidad de sangre, ¿no es cierto?, a nivel del filtrado glomerular, y eso va a tener tendencia a aumentar entonces mi proceso de filtración glomerular. Por eso es que aumenta la resistencia, ¿verdad?, de la arteriola eferente y disminuye la de la aferente, y esta aumenta la resistencia de la arteriola eferente que hace por retroalimentación negativa, aumenta entonces la reabsorción proximal de sodio, de cloruro de sodio, ¿verdad?, y finalmente aumenta mi filtrado glomerular. Son dos situaciones distintas donde vemos entonces qué pasa con ese cierre o esa apertura, ya sea la arteriola aferente o eferente, para permitir entonces mejorar, ¿no es cierto?, el filtrado glomerular. Estos mecanismos también regulan entonces, como por ejemplo, el equilibrio del ingreso y egreso de sodio, que están relacionados con los cambios en la tasa de filtración glomerular por un lado, pero también la reabsorción de los túbulos. ¿Dónde reabsorción? En los distintos compartimientos: túbulo contorneado distal, asa de Henle, sobre todo la porción ascendente gruesa, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Y existen variaciones también en la presión sanguínea. Fisiológicamente hablando, pueden haber esas variaciones, ¿sabes? No es algo que no ocurra. ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando, por ejemplo, cené, por ejemplo, una hamburguesa, o le puse mucha salsa de soja, ¿no es cierto?, para que tenga un sabor bastante exquisito, ¿no es cierto? Entonces, todo eso está conteniendo un alto tenor en sodio. Entonces, si fuera un paciente o una persona que no tenga tendencia a la hipertensión, van a haber pequeños cambios, ¿verdad?, ¿no es cierto?, en la presión, y esas variaciones entonces van a existir.
Pero ya en pacientes catalogados de hipertensos con un diagnóstico claro, lastimosamente esos mecanismos ya han fallado o han fenecido, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar fármacos que permitan regular entonces la presión, ¿sí? Existen también variaciones de concentración en varias hormonas, como por ejemplo la ADH, el péptido natriurético y la aldosterona. Cuando hablamos entonces de natriuresis y diuresis por presión, ¿qué es lo que queremos decir? Y recordar nada más que están relacionadas con el volumen, o sea, el control, mejor dicho, del volumen sanguíneo y el líquido extracelular. Y sobre todo el control de cómo está equilibrado ese sodio y el agua, porque van prácticamente acompañándose. Y la regulación a largo plazo de la presión. ¿Se acuerdan que la regulación a largo plazo está sistema, renina, angiotensina, aldosterona? A corto plazo eran los vasoreceptores, ¿no es cierto? Y a largo plazo, mediano y largo plazo, ya tenemos el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y ahí tenemos que en aumentos agudos puede haber un aumento de pH de 30 a 50 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa? Esa excreción de sodio aumenta el triple. ¿Por qué? Porque está teniendo de igual cantidad de sodio a la que normalmente no tendría por qué estar preparada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que era una persona que no se conoce portadora de ninguna patología alguna, pero tuvo la brillante idea de ponerle, por ejemplo, comer embutido o llenarle de sal a su alimentación, o etcétera, ¿verdad? Independientemente de que el sistema nervioso simpático, perdón, la angiotensina 2, la ADH o la aldosterona. O sea, esos son cambios que ya van dando por la natriuresis y la diuresis por presión misma, que es independientemente del control hormonal, ¿verdad? Y los incrementos crónicos de la presión es porque implican esa excreción de sodio, ¿verdad?, muy superiores. Entonces, hay un aumento crónico de la presión, ¿no es cierto?, porque disminuye obviamente la renina y la angiotensina 2, porque ya la cronicidad hizo que haya una afectación a nivel de esos segmentos importantes, ¿no es cierto?, del control. Y hay una disminución en la reabsorción, ¿no es cierto?, tubular de sodio, amplificando, ¿qué cosa? El efecto de la presión aislada. Es decir, esos cambios, esas diferencias importantes que existen al controlar, por ejemplo, la presión arterial. Fíjense entonces esta cronicidad que ella va teniendo consigo, ¿verdad? Y que puede explicar entonces qué acontece con esos pacientes que ya son hipertensos, por ejemplo, de larga data, ¿verdad? Y que necesitan medicación para eliminar el sodio, que tiene exceso, ¿no es cierto?, mucho más de lo que pudieran eliminar si fuera un evento agudo. El mecanismo básico entonces del control del volumen sanguíneo, del líquido celular y la presión, ¿cuáles son? El volumen del líquido celular está relacionado con el volumen sanguíneo, con el gasto cardíaco, la presión arterial y la diuresis. Entonces, si aumenta mi presión arterial, va a haber también una excreción renal, por supuesto, ¿verdad?, de líquidos. Una velocidad de intercambio del volumen del líquido celular, que va a haber un aumento del volumen del líquido extracelular. También va a producir un aumento del volumen de sangre y un aumento en la presión media llenado circulatorio, que va a aumentar el retorno venoso y por ende va a aumentar el gasto cardíaco. Entonces, eso está relacionado entonces con el aumento de la presión arterial. Si disminuye la presión arterial, ¿verdad?, obviamente va a ocurrir lo opuesto. Una disminución en la excreción renal, una disminución en la velocidad de intercambio, disminución del volumen del líquido extracelular, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión media, disminuye el retorno venoso y por ende disminuye, ¿verdad?, el gasto cardíaco. Y en medio de eso vamos a evaluar cómo está, por ejemplo, la ingesta de líquidos o cómo hay pérdidas no renales, por ejemplo, de líquidos, transpiración, sudoración, respiración, etc. Y estamos hablando de no renal. Y existen factores nerviosos y hormonales que van a aumentar entonces la eficacia, ¿no es cierto?, del control de los líquidos corporales. Hablamos nuevamente de la natriuresis y la diuresis por presión, la capacidad de eliminar el sodio, por ejemplo, cuando yo tengo un estímulo, cuando tengo una ingesta excesiva de sodio, ¿no es cierto?, y el organismo interpreta que tiene que autorregular la presión, ¿verdad? Los mecanismos nerviosos que van a depender del sistema nervioso simpático a nivel neural, y los mecanismos hormonales, ¿no es cierto?, que están implicados la hormona antidiurética, el péptido natriurético, la aldosterona y la angiotensina 2. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos realmente, estos factores nerviosos y hormonales? Potencian la eficacia entonces en que en la reducción de esas variaciones del volumen sanguíneo y sobre todo el volumen del líquido extracelular y de la presión arterial. Entonces, esa reducción, ¿y cómo lo hacen? En respuesta entonces a las demandas diarias, es decir, van controlando cómo están finalmente desde el punto de vista del filtrado glomerular, desde el punto de vista de la presión arterial, y con eso permiten entonces ayudarnos obviamente a mejorar, por supuesto, ¿verdad? Bueno, por otro lado también tenemos
el control de la excreción renal de líquidos por el sistema nervioso simpático, tenemos que la disminución de la volemia y de la presión arterial. Entonces, la activación refleja del sistema nervioso simpático son la constricción de las arteriolas renales con disminución de la tasa de filtrado glomerular. Por otro lado, el aumento de la reabsorción tubular entonces de sal y agua. Y por otro lado, estimula, ¿no es cierto?, la liberación de renina y la angiotensina y la aldosterona con aumento, obviamente, de la reabsorción tubular de agua y sodio. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense en la imagen nuevamente donde hay un descenso, entonces la presión arterial, por ende la presión hidrostática glomerular también va a estar disminuida o alterada, y eso va a llevar a una disminución de la filtración glomerular, ¿verdad? Esa disminución del filtrado glomerular que hace, como les decía, la mácula densa va detectando que hay menos reabsorción, ¿no es cierto?, de cloruro de sodio, entonces le va a despertar a la renina, a la angiotensina 2, y la angiotensina 2 hará lo suyo. Ojo, la angiotensina 2 actúa a nivel arteriola aferente, ¿cierto? Pero no es su principal acción. ¿Por qué? Porque en la aferente, recordemos que ya tenemos la adrenalina, noradrenalina, endotelina, prostaglandina, óxido nítrico, ¿no es cierto? Sin embargo, la eferente es como que me queda desprovista de todas estas hormonas, entonces por eso es que tiene mayor acción a nivel de la angiotensina 2, a nivel arteriola eferente, produciendo una vasoconstricción, por supuesto, y con eso hace que haya aumento, ¿verdad?, de la reabsorción proximal de cloruro de sodio, y por retroalimentación negativa, entonces hace que aumente nuevamente el filtrado glomerular. Entonces, así controla, entonces, digamos, todo este sistema de disminución de la volemia y la presión arterial, tanto por acción refleja como prácticamente en procesos de inhibición, por ejemplo, cuando se contribuye a la rápida eliminación del exceso de líquido oral en la circulación. O lo opuesto, ¿verdad?, cuando tengo un aumento de la presión arterial y necesito eliminar ese exceso de líquido, ¿verdad?, que está reteniendo ahí también consigo sodio. La función entonces de la angiotensina 2 en el control de la excreción renal de agua y sodio, ¿verdad?, como es el mecanismo más potente. O sea, cuando hablamos de quién realmente lleva el control, ¿no es cierto?, de esa regulación del sodio y el agua, entonces, sobre todo el sodio, necesariamente es la angiotensina 2. Porque sabemos que el angiotensinógeno permite la conversión de renina en angiotensina 1. Hay una enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad?, que es la angiotensina 2, y hay dos receptores, el receptor AT1 y el receptor AT2. El AT1 que se encarga de la vasoconstricción y la retención hidrosalina, es decir, de líquido, ¿verdad?, y la fibrosis, y el receptor AT2 que se encarga de la vasodilatación y la inhibición del crecimiento y la diferenciación. Mayormente nos enfocamos siempre en AT1. Entonces, el aumento de sodio y agua, ¿qué va a hacer? Va a hacer que disminuya la renina, ¿verdad? Pues tiene un exceso, por supuesto, entonces como que la mácula densa se tranquiliza ahí y no va a hacer mucho trabajo, pues tiene ya algo demasiado, ¿verdad? Si disminuye la renina, va a disminuir la angiotensina 2, va a haber una reducción, ¿no es cierto?, en la reabsorción del túbulo de sodio y agua, y un aumento en la excreción de sodio y agua también. Y por ende va a haber una disminución del volumen, ¿verdad?, y de la presión arterial. Entonces, esta disminución de sodio y agua, ¿a qué va a llevar? A un aumento en la secreción de la renina, ¿verdad?, que es lo que habíamos visto cuando había situaciones, por ejemplo, donde hay un descenso del filtrado glomerular, de la presión arterial, aumento de la angiotensina 2, hace que retenga sodio y agua porque no estaba teniendo. Recuerden que la mácula densa estaba sensando ahí que había poco aporte de cloruro de sodio, y hay un aumento de la volemia, ¿no es cierto?, y de la presión arterial. Por ende, ¿verdad?, que finalmente eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque estaba en baja concentración, entonces lo que quiere es aumentar eso para tratar de mantener y hacer que el aporte de justamente del sodio para mejorar entonces el filtrado glomerular. La aldosterona también incrementa esa reabsorción de sodio, sobre todo a nivel de los túbulos colectores corticales. Recordemos que la aldosterona, ¿dónde actúa? A nivel del túbulo colector, o sea, segunda mitad del túbulo distal y colector mayormente, ¿verdad? Entonces, aumento, ¿verdad?, la reabsorción de sodio se asocia entonces a una mayor reabsorción de agua y la secreción de potasio. Y la función también está relacionada con la angiotensina, por eso es sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Y la angiotensina 2, por supuesto, que estimula la secreción de aldosterona. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y secreta potasio. Y el péptido natriurético auricular, ¿verdad?, también es un estímulo. ¿Para qué? Para la liberación, o sea, para que cuando se estimula esto, ¿qué ocurre? Hay una distensión excesiva a nivel de la aurícula, por eso se llama péptido natriurético auricular,
secundario a que también hay un volumen excesivo, ¿verdad? Un volumen de sangre excesivo. Entonces, ¿qué hace? También produce pequeños aumentos de la tasa de filtración glomerular y disminución entonces de la reabsorción de sodio por los túbulos entonces colectores. Entonces, aumenta la excreción de sal y agua, que es un efecto justamente, ¿verdad?, agudo. Y esos niveles elevados de péptidos están justamente cuando se elevan, que cuando disminuye la presión arterial, vuelve a disminuir entonces la excreción de sal porque están relacionados con eso. Entonces también es otra hormona que se encarga, así como la angiotensina 2, la aldosterona, de regular entonces la excreción renal de sodio y agua. Y la ADH, ¿verdad? Entonces, la hormona antidiurética, que es otra hormona bastante importante, entonces hablamos en caso de privación de agua, hay un aumento, por supuesto, de la secreción de ADH. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando de una orina concentrada, verdad? Si hay una orina concentrada, entonces la ADH tiene que estar activa porque significa que tiene mucha concentración de solutos y la osmolaridad está expensa a mayor concentración de solutos, menor volumen de líquido extracelular, ¿se acuerdan? Y el aumento del volumen extracelular hace que haya disminución de la ADH. Eso está en caso, por ejemplo, de una orina diluida. Si yo tengo mucho volumen de líquido extracelular, pero no necesito más volumen, entonces la ADH ahí puede estar inhibida porque mucho no va a aportar porque ya tengo algo en exceso. Y el exceso de ADH, ¿qué causa? Pequeños aumentos de volumen, 10 a 15% del líquido extracelular, ¿verdad? Que generalmente da un ligero aumento, ¿no es cierto?, ¿verdad?, de la presión arterial. Y produce entonces gran reducción, ¿verdad?, de la concentración de sodio, una dilución del sodio extracelular y la natriuresis, ¿verdad?, de presión al aumentar entonces la presión arterial. Entonces, cuando hay un déficit de agua, ¿qué acontece? Aumenta mi osmolaridad extracelular por medio de los osmoreceptores que hacen que haya un aumento de ¿qué? De la secreción de ADH. ¿Por qué? Porque está entendiendo que el aumento de la osmolaridad extracelular es a expensa de la concentración de solutos. Recuerden que la fórmula de osmolaridad es concentración de solutos sobre volumen de líquido extracelular. Para que mi osmolaridad aumente, yo tengo que tener un aumento del volumen, un aumento de la concentración de solutos o una disminución del volumen de líquido extracelular. Entonces, si aumentó la osmolaridad, hubo un aumento de la secreción de la ADH a nivel de hipófisis posterior, ¿no es cierto? Un aumento de la ADH plasmática, ¿verdad? Porque necesito que esté activa, porque tengo mucha retención de solutos, ¿no es cierto? Aumenta la permeabilidad del agua por medio de los túbulos distales y colectores, que es donde actúa justamente la ADH, y aumenta con ello la reabsorción de agua, ¿verdad? Que es lo que quiero. Y eso lleva a que haya una disminución del agua excretada, porque finalmente si yo tengo mucho soluto, ¿qué significa? Tengo poca agua. Entonces la ADH tiene que estar activa para proveer al organismo justamente del agua que le está faltando y de esa manera entonces regular también ese control, ¿verdad?, de la pérdida renal de agua, que no puede perder algo que no tiene. O sea, como que la está guardando ahí lo que no tiene porque no puede perder eso, porque prácticamente cómo va a conseguir si es que solamente está a expensa de muchos solutos, ¿no es cierto? Eso es entonces con respecto a la regulación del sodio. Ahora vamos a hablar de otros electrolitos, como por ejemplo está el potasio, el calcio, el fosfato y el magnesio. Y todos estos van integrando el riñón. No es que el potasio actúa por su cuenta, el calcio también, el fosfato, todo es una serie de eventos que van aconteciendo, ¿verdad?, que están siendo regulados por todas esas hormonas que ya habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué pasa con la regulación del potasio, por ejemplo? Existen valores normales o concentraciones normales, ¿verdad?, de potasio en la sangre, ¿verdad? Depende eso mucho del laboratorio también. Acá toman como parámetro 3.5 a 5, inclusive ese 5 puede ir a 5.5 inclusive. Cuando tenemos un paciente con potasio bajo, le llamamos hipopotasemia o hipocalemia, y cuando tenemos un potasio aumentado, le llamamos hipercalemia o hiperpotasemia. Existe un valor promedio que es de 4,2 mil equivalentes por litro, ¿verdad? Y prácticamente las funciones celulares son muy sensibles a los cambios de potasio del líquido extracelular, ¿verdad? Sabemos que el 98% de dónde está en el líquido intracelular, pero el 2% responde, ¿verdad?, a lo que se encuentra en cuanto a concentración, ¿verdad?, del líquido extracelular. Y la ingestión diaria es de 50 a 200 mil equivalentes aproximadamente, ¿verdad? Entonces, si este potasio no se eliminase adecuadamente, ¿qué va a tener? ¿Cuáles son las tendencias que tendría el paciente? A hiperpotasemia, es decir, un aumento, ¿verdad?, en la concentración de potasio. Cuando le pedimos que se dose un poco, ¿verdad?, el volumen del líquido celular, va a encontrar que el potasio está aumentado más de 5,5 probablemente, ¿verdad? Y pequeñas pérdidas de líquido de potasio, por ejemplo, el paciente está con diarrea bastante, entonces va a tener una pérdida de potasio bastante importante, va a tener tendencia a la hipopotasemia, ¿verdad? Y
el equilibrio entonces entre lo que capta y lo que gasta el potasio va a depender sobre todo de cómo se elimina justamente, ¿verdad?, del riñón. ¿Por qué? Porque con las heces también se excretan solo un 5 a 10% del potasio. Por eso cuando el paciente está con diarrea, los electrolitos también están todos alterados, ¿no es cierto? Y necesariamente produce un potasio bajo. Y el control entonces de la distribución entre líquido intracelular y extracelular es importante. ¿Por qué? Porque es importante para regular entonces el potasio, ¿verdad? Entonces, esa regulación del potasio está dado por varios fenómenos. Por un lado, la mayoría del potasio ingerido pasa ¿a dónde? Al líquido intracelular hasta que esos riñones puedan eliminar el exceso. A ver si ya no lo pueden eliminar, por ejemplo, porque ya un paciente con alguna condición en particular, por ejemplo, una enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué hacen? La regulación de la distribución interna está dada por un lado por la estimulación o estos que estimulan la captación de potasio por la célula. Entonces, si estimulan la captación de potasio por la célula, el caso, por ejemplo, de la insulina, la aldosterona, el estímulo beta-adrenérgico o el aumento de pH. Entonces, todos estos 4 parámetros son utilizados, o sea, puntos, mejor dicho, son utilizados para estimular la captación de potasio por la célula. Aquel que usa insulina, la aldosterona, el estímulo beta-adrenérgico y, por otro lado, el aumento del pH. Estimulan la salida de potasio de la célula. Por ejemplo, la disminución del pH en caso de pacientes que tengan acidosis. Entonces, va a salir mucho potasio de la célula. Aquellos que se encuentran en lisis celular, producto, por ejemplo, de los cánceres. Aquellos que hacen ejercicio físico bastante importante, muy extenuante, van a tener tendencia también a perder potasio. Cuando hay un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, por más que la osmolaridad del líquido extracelular esté mayormente dependiendo, ¿verdad?, del sodio, el potasio está ahí, pero no aporta mucho porque sabemos que la concentración del líquido extracelular del potasio, ¿cuánto es? 4 miliequivalentes aproximadamente, o sea, poco o nada va a aportar, ¿no es cierto?, a los 135 o 145 que tenemos de sodio, que es bastante importante, ¿verdad? Aquellas situaciones que hay donde existe una deficiencia de insulina y la aldosterona también, y aquellos que cursan con un bloqueo, ¿verdad?, beta-adrenérgico. Entonces, todos estos factores van a hacer que necesariamente haya un estímulo a nivel, ¿no es cierto?, prácticamente, ¿verdad?, de la salida, entonces, de potasio, por supuesto, ¿verdad?, a nivel de la célula. Y la ingestión de potasio sería 100 milivalentes por día, ¿verdad? Entonces, el potasio que está dentro del líquido celular, entonces sería 14 litros, entonces multiplica 4,2 por 14, sale 59 milivalentes, lo que tenemos ahora aquí, y en el intracelular es 140 por 28 litros, ¿verdad? Entonces es 3.920 milivalentes aproximadamente. ¿Cuánto se pierde por la orina? Se pierde 92 milivalentes por día y por la S entonces 8 milivalentes por día. Entonces aproximadamente lo que se ingiere es lo mismo de lo que se elimina. Entonces es como que hay un balance neutro, ¿no es cierto?, en referente, ¿verdad?, al potasio, que es lo que se quiere generalmente, porque si uno está reteniendo mucho potasio, es un problema eso, porque los trastornos hidroelectrolíticos, los trastornos electrolíticos, en este caso el potasio, también tienen tendencia a producir arritmias. Muchas veces hay traducciones electrocardiográficas ya con un paciente que tiene un potasio demasiado alto o un paciente que está con un potasio muy por debajo de lo que uno espera como normal. Entonces, en conclusión, cuando un paciente viene con algún síntoma, ¿verdad?, donde parece ser que los electrolitos son los que están afectados, también hay que evaluar, o sea, también hay que hacerle un electrocardiograma para ver si hay una afectación, porque sobre todo el potasio que afecta, ¿qué cosa? La repolarización, ¿se acuerdan? Por generalidades, entonces, de fisiología. La repolarización es la que está afectada, entonces necesitamos tratar de ver si hay alguna traducción en el electrocardiograma, no guardar solamente el electrocardiógrafo para pacientes que están con dolor de pecho y querer descartar un infarto. Los trastornos electrolíticos también tienen correlación, sobre todo los del potasio, ahora, con el electrocardiograma. Y hay factores que pueden afectar la distribución del potasio entre el líquido intracelular y el extracelular. Entonces, aquellos factores que meten potasio en las células, es decir, producen una reducción del potasio extracelular, está el caso de la insulina, la aldosterona, el estímulo beta-adrenérgico y la alcalosis. Por eso que muchas veces en pacientes con potasio aumentado, ¿qué le hacemos? Le hacemos goteo de insulina, le hacemos goteo de furosemida, que es un diurético potente, ¿verdad?, que actúa a nivel del túbulo, la porción gruesa del asa de Henle, y le hacemos salbutamol por este estímulo beta-adrenérgico. ¿Para qué? Para meter el potasio en la célula, es decir, reducir
la concentración de potasio extracelular. Y aquellos factores que sacan potasio de la célula, es decir, aumentan mi potasio extracelular, aquellos pacientes con déficit de insulina, como el caso de los que portan diabetes, por ejemplo, tienen tendencia a la hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque la insulina cada vez está trabajando menos, ¿no es cierto? O se ha agotado, como el caso de los que portan tipo 1. El caso de la deficiencia de la aldosterona, aquellos que cursan con la enfermedad de Addison, aquellos que tienen un bloqueo beta-adrenérgico, aquellos que están en acidosis, lisis celular, aquellos que van a hacer mucho ejercicio físico, y aumento, por supuesto, de la osmolaridad del líquido extracelular. Entonces, son factores que sacan entonces potasio de la célula y aumentan, por ende, el potasio extracelular. ¿Cuál es la visión entonces general de la excreción renal de potasio? Primero se determina por la filtración de potasio, la reabsorción tubular de potasio, la secreción del potasio y la filtración diaria, ¿verdad? Que es 756 milicovalente de potasio. Yo cerré otra puerta. Bueno, entonces, hay una filtración diaria de 756 milicovalente de potasio y el 65% se reabsorbe ¿dónde? En el túbulo proximal, ¿verdad? Y un 25-30% se reabsorbe en el asa de Henle. ¿Se acuerdan la porción gruesa? No tengo el cotransportador triple, sodio, 2 de cloro y potasio. Y la mayor parte de esa variación, entonces la excreción de potasio, no se debe a cambio en la reabsorción del túbulo proximal ni en el asa de Henle, sino que van justamente pudiendo cambiarse, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ingesta y a lo que voy eliminando. De ahí depende de esa variación justamente. Esto ya es prácticamente constante, pero lo que muchas veces no es constante es cuánto ingiero de potasio con el plan de alimentación o cuánto estoy eliminando, sobre todo en el caso de pacientes que están tomando diuréticos o en aquellos pacientes, por ejemplo, que están cursando con una deposición diarreica, ¿verdad? ¿Cuál es el manejo entonces del potasio en el túbulo distal y colector? Primeramente, las variaciones diarias, como les decía, se ven a cambio en la secreción en estos túbulos, ¿verdad? Distal y colector, porque es donde mayormente están actuando. Pero ¿qué tengo en estos túbulos? Segunda mitad del túbulo distal y colector tengo justamente la aldosterona, que es alguien que regula el potasio por medio de la secreción de potasio, ¿verdad? Y la mayor parte de la variación diaria de la excreción del mismo, entonces, es aquí en este túbulo, distal y colector. Entonces, si se ingieren 100 milicovalentes de potasio, se excretan 8 por la S, como habíamos visto en la imagen anterior, ¿verdad? Y 92 milicovalentes por los riñones. Y normalmente eso trae 31 milicovalentes por día se secretan en la luz del túbulo distal y colector gracias a la aldosterona, ¿verdad? Entonces, sin embargo, si esa ingestión de potasio es baja, esa secreción de potasio va, por supuesto que va a disminuir, y si hay reducciones extremas, hay reducción neta entonces en la nefrona distal y la excreción se reduce a 1% del potasio del filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque recuerden que el cuerpo es sabio, el cuerpo no puede perder algo que no está recibiendo con mucha frecuencia. Entonces, es como que retiene al máximo para evitar perder todo lo que está teniendo. Entonces, esa es la importancia de una ingestión diaria, ¿verdad?, de potasio en la dieta, pero que muchas veces, en situaciones como les digo de enfermedad, esta ingestión de potasio puede hacer que aumente abismalmente. Una experiencia, por ejemplo, con un paciente que cuando era residente en nefrología, era un paciente dializado de manera crónica, ¿verdad? Ya hace 7 años más o menos de diálisis que tenía el paciente, era mi guardia dominical y me llaman para evaluar a un paciente que ya era conocido portador de enfermedad renal crónica que estaba con un potasio de 11. O sea, la diferencia del potasio elevado en pacientes crónicos es la tolerancia, es decir, estos pacientes toleran esos valores de 11. Si fuera un paciente con una falla renal aguda, estaría muerto por una arritmia importante, ¿verdad?, afectando brutalmente la repolarización. Pero los pacientes crónicos toleran el potasio aumentado. Digamos, tiene una tolerancia. Entonces, me fui a evaluarlo, se corroboró que era 11 y le pregunté cuál era el inconveniente, por qué tuvo un potasio tan alto y refirió que comió 5 bananas. Entonces, en un paciente portador de enfermedad renal crónica, que ya existe la tendencia de por sí a la hiperpotasemia, el hecho de no respetar el plan de alimentación hace que estos empeoren, ¿verdad?, su cuadro. Entonces pudo haber muerto si es que no le dializábamos a tiempo por una hiperpotasemia que haya afectado obviamente la repolarización cardíaca. Entonces ahí la importancia entonces de evaluar siempre los electrolitos. O lo mismo pasa con ciertos pacientes que tienen parálisis hipopotasémica, se llama periódica. ¿Qué significa eso? Que generalmente son pacientes, algunos menores de 20 años, otros un poco mayores de 20, ¿no es cierto?, que a las 3 de la mañana es como que tiene una sensación de hormigueo, de parestesia, es como que los músculos
prácticamente están sin poder responder, no pueden caminar, no pueden mover, etc. Entonces existe esa entidad y nadie sabe por qué es a las 3 de la mañana eso, pero a las 3 de la mañana no ocurre, que son llevados generalmente a la urgencia y se evalúan varios factores, ¿verdad? Y podrían estar relacionados, pero no con problemas tiroideos, es decir, con hiper o hipotiroidismo, ¿no es cierto? Y también con el problema en los transportadores que manejan justamente el potasio a nivel de los túbulos renales, donde existen afectaciones de esos transportadores que hace que el paciente tenga tendencia a la hipopotasemia. Entonces, ¿cómo se tratan estos casos? Con plan de alimentación. Tienen que suspender los carbohidratos generalmente porque los carbohidratos predisponen también justamente a eso y le damos suplemento, ¿verdad? Con potasio, obviamente, y de esa manera entonces podemos regular un poquitito más o tratar justamente la causa, en este caso si era el hipertiroidismo, tratar esa causa, por supuesto, para que pueda mejorar. En caso que no sea el hiper o hipotiroidismo, no podemos hacer el diagnóstico por cuál transportador que está en problema, entonces hacemos un plan de alimentación sacando los carbohidratos y dándole, suplementándole con potasio bioral. Entonces tenemos también nuevamente este gráfico que habla de 756 milicorrientes por día, ahora que viene de la multiplicación de 180 litros por día por 4,2. Recuerden que esto es líquido extracelular, ¿verdad? Entonces 65% ya es aquí en el túbulo proximal, luego tenemos un 27% aquí en el túbulo, en el asa de Henle porción ascendente gruesa, 8% tenemos a nivel del túbulo distal y un 4% a nivel del túbulo colector medular, y en la salida, cuando perdemos, 12% aproximadamente, que es parte, como les digo, ¿verdad?, de un equilibrio en el manejo, ¿no es cierto?, ¿verdad?, del potasio justamente. Bueno, la secreción de potasio a nivel de las células principales en la porción final del túbulo distal y colector cortical, ¿verdad? Entonces, las células principales ocupan el 90% del total para comenzar, ¿verdad? ¿De qué? De ese túbulo distal, pero segunda mitad y colector, ¿verdad? Que son las encargadas, entonces, finalmente de excretar justamente el potasio. Entonces, ¿qué hace? El potasio ingresa a las células por la bomba de sodio y potasio y lo que hace es concentrarse en la célula tubular y posteriormente existe un gradiente, ¿verdad?, transtubular, un gradiente que permite que difunda la luz tubular a través de canales de potasio a nivel de la membrana luminal, ¿verdad? Entonces, la importancia aquí de las células principales porque asienta la aldosterona y permite la absorción de sodio y la secreción entonces de potasio. Entonces, los principales factores que van a controlar la secreción son, estamos hablando de secreción de potasio, ¿verdad?, la actividad de la bomba de sodio-potasio TPasa, el gradiente electroquímico desde la sangre hacia la luz del túbulo y la permeabilidad de la membrana luminal, entonces, ¿verdad?, al potasio. Entonces, esos son factores que van a controlar. Bomba de sodio-potasio TPasa, gradiente electroquímico de la sangre hacia la luz del túbulo y la permeabilidad, entonces, de la membrana, ¿no es cierto?, luminal al potasio. El primer paso, ¿cuál es? La captación basal de potasio. ¿Por dónde? Por esa bomba, ¿verdad?, que se va acumulando en la célula. El segundo paso es la difusión hacia la luz por medio de los canales. Existen canales que son los RONCA y los VECA. ¿Qué son los canales RONCA? Son canales que están en la porción medular externa, ¿no es cierto? Y los canales VECA son los canales de potasio grandes que permiten una conductancia, ¿verdad?, alta, el paso, ¿verdad?, de potasio alto, entonces, a nivel de esos canales, que van permitiendo de alguna manera entonces regular esa secreción, ¿verdad? Aquí tenemos entonces por un lado la bomba de sodio-potasio TPasa y por otro lado tenemos los canales RONCA, ¿no es cierto?, ¿verdad?, y los VECA, los de gran conductancia. Los canales ENaC no tienen relación porque están metidos con el sodio, pero los RONCA y los VECA y la bomba de sodio-potasio TPasa sí permiten entonces, ayudarnos con la secreción entonces de potasio. El RONCA, ¿qué particularidad tiene? A nivel de la porción externa de la médula, el VECA, que es justamente el canal de potasio grande, y la bomba de sodio-potasio TPasa, que permite también regular entonces la secreción. Existen también, aparte de las células principales, también existen las células intercaladas. Esas células intercaladas pueden reabsorber potasio, ya sea durante la pérdida de potasio, ¿verdad?, o también secretar potasio. Entonces, cuando hay una pérdida de potasio bastante importante, ¿qué pasa? Se detiene la pérdida de potasio por el mecanismo en que el organismo no puede perder más algo de lo que ya está perdiendo luego. Entonces, es como una especie de ahorro. Trata de guardar lo más que pueda para no perder todo lo que le queda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que se activa? La acentuación en la absorción, sobre todo en los túbulos distales y túbulos colectores.
¿A través de quiénes? A través de las células intercaladas. ¿Quiénes actúan aquí? Una tepeasa, que es justamente la tepeasa de la bomba de protones y potasio. Esa tepeasa de bomba de protones y potasio, ¿qué es lo que hace? Secretar potasio y secretar protones y absorbe potasio a nivel de la membrana luminal. Entonces, ¿qué pasa con el potasio? Difunde luego, ¿no es cierto?, por la membrana vasolateral hacia la sangre. Como que se ayuda, ¿se acuerdan? El contratransporte, que es un transporte en sentido secundario, ¿qué pasa? Misma carga, pero es como que van en sentidos opuestos, ¿verdad? Se ayudan, pero cada una para migrar en sentido opuesto, pero la particularidad es que tengan la misma carga. Entonces, aquí tenemos esta particularidad. En las células intercaladas que pueden reabsorber potasio durante la pérdida de potasio o secretarla, ¿verdad? Aquí entonces hace que cuando tengo poco potasio porque perdí demasiado, se detiene entonces esa pérdida y se acentúa la absorción. ¿Dónde? En los túbulos distales y colectores. ¿Por medio de quién? Por medio de las células intercaladas. ¿Qué bomba actúa? Una bomba protón-potasio ATPasa, que se encarga de secretar el protón que necesito, pero absorber entonces el potasio para que pueda difundir ¿hacia dónde? Hacia la membrana vasolateral. O sea, difunde por la membrana vasolateral hacia la sangre. Y ahí tengo el tipo A o tipo B, células intercaladas. ¿Qué son las células intercaladas tipo A? Reabsorben, entonces, porque tienen esta bomba, ¿verdad?, de protones y potasio ATPasa, ¿dónde? En la membrana luminal. Entonces, es importante la reabsorción cuando hay grandes pérdidas, pero en condiciones normales tiene poco efecto. De conclusión, ¿cuándo se activa? Cuando estamos ante una pérdida importante, ¿verdad?, de potasio. Si no hay pérdida importante de potasio, estas ni se inmutan en trabajar. Y las células tipo B, que también son la tepeasa de protones y potasio en la membrana vasolateral y se encargan justamente, ¿verdad?, de secretar potasio. Entonces, la particularidad es cuando están experimentando entonces una concentración baja en potasio. Si no, solamente las principales son las que van actuando. Entonces, resumiendo los factores que van regulando la secreción de potasio, ¿qué podemos decir? Son estimulados por el aumento de potasio en el líquido extracelular, el aumento de la aldosterona, ¿no es cierto? Y el aumento del flujo por los túbulos, ¿verdad? Por los distintos segmentos del túbulo. Sin embargo, en situaciones de acidosis, cuando tengo un pH bajo, una concentración de hidrogeniones alta significa eso, estas tienen tendencia a reducir, ¿no es cierto? Entonces, la magnitud de la secreción del potasio, ¿cómo se determina? Por el tamaño del gradiente electroquímico a través de la membrana luminal. Entonces, cuando tengo poco gradiente electroquímico de potasio, hay una disminución en la secreción de potasio, ¿no es cierto? Y cuando hay un aumento del gradiente electroquímico del potasio, obviamente aumenta también esa secreción de potasio. O sea, tiene una relación prácticamente directa. Factores entonces que regulan la concentración de potasio, ¿cuáles son? El aumento de la concentración de potasio del líquido celular, por ejemplo, cuando sube por encima de 4,1, ya se inicia entonces el aumento de la secreción. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Aumenta la actividad de esta bomba sodio-potasio ATPasa, genera más gradiente entre el líquido intratubular y el líquido intracelular por retrodifusión, ¿no es cierto? Aumenta la síntesis de canales de potasio, ¿se acuerdan los canales? RON-K-BK, y estimula justamente la aldosterona. O sea, hay varios mecanismos que permiten entonces regular y hacer que el potasio se mantenga en su valor basal, ¿verdad?, de 4 prácticamente, hablando mal y pronto, ¿verdad? Más de eso no le gusta, pero sabemos que existen límites para hablar de normalidad que serían 3,5 a 5,5 aproximadamente. Más de eso es patológico, menos de eso también. Más de eso es hiperpotasemia, hipercalemia, menos de eso es hipopotasemia o hipocalemia. ¿Y qué pasa? La aldosterona estimula esa secreción entonces de potasio, ¿verdad? Estimula por medio de una ATPasa, ¿verdad?, el sodio-potasio que está a nivel de la membrana vasolateral y por medio de las células principales, y este es el efecto secretor más poderoso, ¿verdad?, de potasio. La bomba sodio-potasio ATPasa, mención células principales. Entonces, el aumento de la concentración intracelular de potasio, ¿qué hace? Estimula la secreción de aldosterona, ¿verdad? Y aumenta el potasio, aumenta la aldosterona, aumenta la excreción renal porque necesita normalizar, ¿verdad?, el potasio. Y el bloqueo de ese sistema de retroalimentación de aldosterona puede aumentar mucho la concentración de potasio. Por eso es que existen ciertos fármacos como los inhibidores de la aldosterona. Por ejemplo, hay unos fármacos diuréticos. Dentro de los diuréticos
se llaman diuréticos porque actúan a nivel de los túbulos y permiten que el paciente pueda orinar. Está la furosemida, que es lo más conocido, a lo mejor habrán escuchado que algunos de sus familiares consumen. Entonces, ese diurético actúa a nivel del asa de Henle porción ascendente gruesa. Pero está también la espironolactona, que es otro diurético, pero es mucho menos potente y ese actúa inhibiendo justamente la aldosterona. Entonces, pacientes que toman la espironolactona, ¿qué acontece? ¿Qué producen? Aumentan el potasio. Entonces, tienen tendencia a la hiperpotasemia porque inhiben justamente ese sistema de retroalimentación, bloquean. Entonces, por eso dice, el bloqueo de este sistema de la aldosterona potasio aumenta mucho la concentración de potasio. Y es lo que pasa en estos pacientes cuando no están orinando bien, tienen cierta falla renal y toman estos medicamentos que muchas veces se les da porque son antiproteinúricos, es decir, quieren disminuir un poco la proteinuria, o muchas veces son pacientes cirróticos, ¿verdad? Con patología hepática, ¿no es cierto?, que se usa para reabsorber el exceso de líquido que están teniendo, pero a consecuencia de eso, por ejemplo, pueden aumentar un poco el potasio cuando uno se lo dosa en sangre, ¿verdad? Y el aumento del potasio, como les dije, también es peligroso porque puede producir afectación a nivel del corazón, es decir, arritmias a nivel trastorno de la repolarización. Entonces, la excreción urinaria de potasio, el efecto de la aldosterona. Entonces, va aumentando esto, obviamente tengo mayor concentración de potasio, pero la excreción también va a ser mayor. ¿Por qué? Porque tengo algo en exceso que tiene que ser eliminado. ¿Cuándo sería ese un problema? Cuando tengo situaciones de enfermedad. Un paciente renal crónico, un paciente con cirrosis hepática, un paciente con, una falla en el riñón y en el hígado a la par, etc. O un paciente cardiorrenal, un paciente con falla cardíaca y falla renal a la vez también. La concentración plasmática aproximada, ¿verdad?, de aldosterona y la de potasio, fíjense que tiene una relación prácticamente lineal, ¿verdad? Aumenta la aldosterona, aumenta también mi concentración sérica de potasio. ¿Por qué? Porque sabemos que la aldosterona permite la secreción entonces de potasio, ¿verdad? Y este es el mecanismo clásico entonces de retroalimentación para el control de la concentración de potasio en el líquido extracelular. ¿Qué pasa? Entonces mi aldosterona está aumentada, mi potasio también, porque prácticamente la aldosterona permite entonces la secreción de potasio. Nada más que cuando estoy muy alto, ¿verdad? O sea, tengo una concentración muy alta de potasio, tiene también tendencia a aumentar la excreción de potasio porque tiene que hacerlo volver a la normalidad. Entonces aumenta la ingestión de potasio, aumenta la concentración plasmática de potasio, aumenta obviamente la aldosterona y va a aumentar la secreción de potasio en los túbulos colectores corticales. ¿Por qué? Porque es el lugar donde actúa la aldosterona, segunda mitad del túbulo distal y túbulo colector, ¿verdad? Y eso hace que haya un aumento entonces de la excreción entonces de potasio, porque tengo algo en demasía, un exceso de eso. Entonces tengo que eliminar como sea y es la forma en que se elimina. Cuando hay el sistema aldosterona bloqueado, fíjense, impresionante cómo va creciendo o va aumentando esta línea, ¿no es cierto?, que habla de que tengo mucha concentración de potasio. Es lo que pasa cuando los pacientes toman ciertos diuréticos que bloquean la aldosterona, ¿no es cierto?, pero con alguna finalidad en particular. Pero lastimosamente el efecto colateral es lo que termina asustando, porque me ha pasado una paciente de 72 años que tiene una insuficiencia cardíaca donde le vio su cardiólogo y le dio justamente uno de estos diuréticos, ¿verdad?, inhibidores de la aldosterona. Pero tenía consulta conmigo también ese día, le veo en el laboratorio, en el consultorio, y me viene con un potasio de 8.4. Un potasio de 8.4 es una verdadera urgencia nefrológica. Entonces, la paciente lo único que tenía era disminución de la fuerza en las piernas, una especie de, aparte de disminuida, ¿verdad?, una especie de hormigueo, de parestesia se llama eso, como adormecida. Le interné, por supuesto, ¿verdad?, le hice unos diuréticos y con eso fue respondiendo en 48 horas más o menos. Se llegó a normalizar todo el potasio, ¿no es cierto?, mediante los diuréticos que le hacían goteo, ¿verdad? Pero si a la paciente se le hizo un electrocardiograma, claro que tenía una traducción a nivel electrocardiograma, ya había ondas alteradas del complejo QRS y intervalo PR, ¿no es cierto?, pero no era diálisis en ese momento. Le hice un tratamiento médico, por llamarlo de una manera, y respondió al tratamiento médico. Pero se ve demasiado este tipo de situaciones, ¿verdad?, en pacientes mayores, donde ya hay una alteración en la función de sus riñones y le damos esta medicación. Obviamente, ha sugerido era espaciar un poco más la medicación, en todo caso a 2 veces por semana o una vez por semana. ¿Por qué? Por la posibilidad de volver nuevamente a reincidir, y de hecho que no le suspendieron la medicación, volvía a tomar todos los días y una y otra vez estaba internado por el mismo cuadro, por el potasio aumentado.
Entonces, el aumento del flujo tubular distal estimula, ¿verdad?, la secreción de potasio. Entonces, un aumento del flujo tubular, que puede ser por expansión del volumen, un aumento en la ingestión de sodio, estimula la secreción de potasio, ¿verdad?, y una reducción del flujo tubular que reduce la secreción. ¿Por qué está relacionado el sodio con el potasio? Por la aldosterona. ¿Se acuerdan que la aldosterona tiene tendencia a reabsorber sodio y a secretar justamente potasio? Entonces, aumenta la ingestión de sodio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Disminuye la aldosterona, aumenta el filtrado glomerular, entonces disminuye la reacción tubular de sodio proximal. ¿Por qué? Porque estoy teniendo algo en exceso. Recuerden que el organismo es sabio y no le gusta tener nada en exceso, a no ser que ya esté, digamos, en la esfera de lo patológico. Pero si fuera algo fisiológicamente, todavía no le gusta tener algo en exceso. Entonces, si es algo patológico, lastimosamente ya no puede luchar contra eso porque hubieron mecanismos que fueron vencidos y que lastimosamente necesitamos fármacos para regularlo. Pero si no estamos en esa etapa, el organismo solito se encarga de regular ese exceso que está teniendo. Entonces, la ingesta de sodio hace que disminuya la reabsorción tubular proximal de sodio porque tiene mucho. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que haya un aumento del flujo tubular distal y eso va a ver que haya una secreción, ¿verdad?, de potasio por los conductos colectores y corticales. Y, sin embargo, no va a cambiar eso la excreción de potasio. ¿Por qué? Porque el problema aquí es el sodio, no está relacionado con el potasio. Pero en situaciones ya patológicas donde hay una acidosis aguda, quiere decir es un pH bajo y una concentración de protones aumentada, reduce la excreción de potasio. Entonces, ¿qué hace? Hace que se mantenga. Por eso es que muchas veces estos pacientes con falla renal crónica tienen una acidosis metabólica, se llama, vamos a ver la siguiente clase, un pH bajo, una concentración de hidrogeniones aumentada y un bicarbonato bajo y una PCO2 baja. Entonces hace que se retenga potasio y cursen con potasio de 6, de 5, etc. Entonces, los incrementos agudos de protones reducen la excreción de potasio y reducen los hidrogeniones que aumentan la excreción entonces de potasio. Por eso es que el pH tiene una relación inversa con la concentración de protones. Bajo pH, muchísimos protones tiene. Entonces hacen que se acidifique el medio. Y el aumento de protones reduce la actividad de la ATPasa de sodio y potasio y eso reduce la concentración intracelular y la difusión pasiva, entonces luminal, ¿verdad?, de potasio. Entonces en la acidosis crónica se produce ese incremento entonces en la excreción urinaria de potasio debido a que se inhibe la reabsorción entonces proximal, ¿no es cierto?, de cloruro de sodio, por supuesto, ¿verdad? Y eso aumenta el volumen de líquido que llega al túbulo distal y estimula así la secreción de potasio. Bueno, seguimos entonces. El control entonces de la excreción renal de calcio y la concentración celular de ion calcio. Bueno, ahora vamos a hablar de otro electrolito bastante importante, ¿no es cierto?, que permite entonces regular también eso. El calcio ya vimos cuando dimos músculo, ¿verdad?, generalidades. Tenemos ¿qué cosa? Tenemos obviamente, ¿verdad?, la importancia que tenía para el proceso de contracción, ¿no es cierto?, excitación, contracción, músculo liso, músculo esquelético y músculo cardíaco. Entonces, el riñón también se encarga de regular eso. Entonces, el aumento del calcio extracelular que va a generar hipercalcemia, es decir, un aumento del calcio que finalmente va a actuar deprimiendo ¿qué cosa? La excitabilidad, ¿no es cierto?, neuromuscular y va a provocar también arritmias cardíacas. Nuevamente, ante un paciente que tiene una afectación de los electrolitos, recuerden hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma no solamente sirve para evaluar si el paciente está con infarto o no, también ayuda a evaluar cómo está el corazón ante situaciones de alteraciones electrolíticas, ¿sí? Y la disminución del calcio, que es la hipocalcemia, ¿verdad?, aumenta esa excitabilidad neuronal y muscular y puede dar tetania, es decir, esa contracción prácticamente sin relajación alguna y el paciente está totalmente tenso. Es como el caso del tétanos, que está producido por el Clostridium tetani. El 50% del calcio, ¿cómo está? Está ionizado. El 40% está unido a proteínas. Por eso es cuando muchas veces vamos a hacer la corrección de calcio, por ejemplo, vemos cómo está la albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina es la proteína más importante, ¿no es verdad? Y generalmente está unido a un 40% de ese calcio oral a las proteínas. Entonces, una manera indirecta de evaluar cómo está el calcio
Hay veces que podemos tener un paciente, por ejemplo, con un calcio 7.6, pero tiene una albúmina de 4, 3.5. Entonces, ¿qué hacemos? Calcio corregido con albúmina. Multiplicamos por la albúmina, ¿verdad? Y evaluamos entonces ahí por una fórmula si amerita o no amerita calcio. Y el 10% está unido a fosfatos, ¿verdad? O a citrato. Mayormente está ionizado y en segundo lugar está unido a proteínas. De los cambios en la concentración de calcio que van a hacer pueden influir ¿dónde? En la unión a proteínas plasmáticas, ¿no es cierto? Y en la acidosis sobre todo se une menos calcio y en la alcalosis se une más calcio entonces a las proteínas. ¿Y aproximadamente cuánto es la ingestión diaria de calcio? 1000 miligramos, donde la mayor parte de la excreción se da justamente en las heces y a veces la excreción supera la absorción, pues también se secreta en la luz del intestino. Entonces lo que termina absorbiéndose es 100 a 200, ¿verdad? Y se excreta el resto. El 99% del calcio, ¿dónde va? En los huesos. Y el 1%, ¿verdad? Líquido extracelular y el 0,1% líquido intracelular. ¿Quién va a ser el regulador más importante entonces de la reabsorción de calcio? Justamente es la paratormona. Eso lo vamos a volver a estudiar cuando vemos el módulo endocrino, el metabolismo fosfocálcico. Entonces la PTH es el que regula, ¿verdad? De manera, digamos, en orden de importancia, esa reabsorción, ¿verdad? De calcio. Y luego la PTH, ¿qué hace? Regula la concentración plasmática de calcio a través de 3 efectos. Por un lado, estimulando la reabsorción del hueso. Por otro lado, estimulando la activación de la vitamina D, que después incrementa la reabsorción intestinal de calcio. Y por otro lado, también aumenta de manera directa la reabsorción de calcio a nivel del túbulo renal. Es decir, tiene involucramiento en el hueso, en el intestino y en el riñón. En el intestino lo va a hacer de manera indirecta, pero va a estimular también. Sin embargo, a nivel del hueso y a nivel del riñón tiene una afectación directa. Por eso muchas veces cuando hay pacientes con alteración, por ejemplo, de la PTH, nuestra tendencia a veces es corregirle con calcio. Pero sin embargo, fíjense, la PTH regula la concentración plasmática de calcio a través de 3 efectos principales. Estimulando la activación de la vitamina D. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle un dosaje de vitamina D para ver si lo que al paciente no le está faltando es su dosis de vitamina D, que es una hormona, en vez de llenarle con calcio, y ese no es el problema, pero ese no es resolver el problema, sino es aumentar el problema. Entonces, porque a veces le falta vitamina D, entonces, ¿qué hacemos? Le suplementamos con vitamina D pura, porque no la vitamina D que viene en todas las vitaminas, que es menor concentración, le damos más dosis de vitamina D, y con eso mejoramos, por ejemplo, los valores de PTH, y con eso mejoramos esa reabsorción de calcio, porque sabemos que es el regulador más importante. Entonces, cuando baja el calcio, o baja la concentración de calcio, ¿qué acontece? Aumenta esa PTH. Entonces, aumenta la PTH, ¿cuál era un mecanismo regulador? Y fíjense, el aumento en la activación de la vitamina D3, esta hormona activa, que hoy por hoy tiene mucha connotación, porque vimos que participa a nivel del hueso, se da mucho a nivel de la menopausia, por todos los déficits hormonales, también a nivel metabólico, etc. ¿Y qué hace el aumento de la activación de la vitamina D3? Aumenta la reabsorción intestinal de calcio, aumenta la reabsorción renal de calcio y aumenta la liberación ósea del calcio. Por eso es que actúa a nivel del hueso, o sea, esta PTH actúa a nivel del hueso, a nivel del riñón y a nivel del intestino. ¿Cómo se controla entonces la excreción de calcio por los riñones? La excreción de calcio es producto ¿de qué? Del calcio filtrado menos el calcio reabsorbido, ¿verdad? Y solo el calcio que no está unido a proteína es la que se va a filtrar. O sea, ¿se acuerdan que 40% está unido a proteína y 50% era ionizado, ¿verdad? Entonces, el calcio que no está unido a proteína es la que se filtra. Y del calcio filtrado, 99% se reabsorbe y un solo por ciento es lo que se excreta. Sin embargo, cuando hablamos de reabsorción de calcio, fíjense, el 65%, ¿dónde se va a reabsorber? En el túbulo proximal, porque es el túbulo que tiene mayor capacidad de reabsorción, ¿verdad? Un 25 a 30% en el asa de Henle, un 4 a 9% en el túbulo distal y túbulo colector. Entonces, la mayor reabsorción también es a nivel del túbulo distal. ¿Qué pasa con el túbulo proximal? La mayor parte es por vía paracelular, ¿verdad? Que se disuelve en el agua, y un 20% por vía transcelular. ¿Qué significa eso? Que difunde por la membrana luminal y sale al intersticio por la bomba de calcio o por un contratransportador sodio-calcio, ¿verdad? En la membrana vasolateral. Recordemos que en el túbulo proximal tenemos el transporte activo primario de calcio, pero también el transporte activo secundario, mención contratransporte, que va actuando a nivel de los túbulos, ¿verdad? Para regular entonces la reabsorción, ¿verdad? De calcio.
Entonces aquí tenemos por un lado el contratransporte sodio-calcio y por otro lado el transporte activo primario, ¿verdad? Que es la bomba de calcio. ¿Qué pasa con esa reabsorción de calcio en el túbulo distal y el asa de Henle, por ejemplo? En la rama ascendente gruesa, fíjense, el 50% difunde de manera paracelular y un 50% por vía transcelular, pero que es estimulado por la PTH, o sea, un 50-50, ¿verdad? Mitad y mitad. Sin embargo, en el túbulo distal es completamente por vía transcelular. Entonces, ¿qué pasa? Que ese calcio difunde en la membrana de la luz y es transportado entonces por el transporte activo primario, que sería la bomba de calcio, y el transporte activo secundario, que es el contratransporte, ¿verdad? Sodio-calcio a nivel, ¿verdad? De la membrana, entonces, vasolateral. La PTH, entonces, ¿qué hace? Estimula la reabsorción de la rama gruesa y en el túbulo distal, entonces, y estimula la vitamina D. Y la calcitonina, pero en menor medida que la PTH, que es más importante. La calcitonina lo vamos a volver a tocar cuando demos el módulo de endocrino. Ahora mismo nos vamos a enfocar solamente en lo que es la PTH y la vitamina D, o sea, la paratormona, que está a nivel de la glándula paratiroidea, ¿verdad? Ahí al ladito nomás de la tiroides. Los factores que regulan esa reabsorción tubular de calcio son, por un lado, en el túbulo proximal, esa reabsorción es paralela a la de agua y sodio, independientemente de la PTH, ¿verdad? Y por otro lado, cuando se van expandiendo el líquido extracelular, el aumento de la presión arterial disminuye también esa reabsorción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van acompañados, ¿verdad? Con el sodio y el agua. Entonces, la reducción del líquido extracelular y la pH aumenta esa reabsorción, ¿verdad? Entonces, en la porción gruesa, el asa y túbulo distal es dependiente de la PTH. ¿Por qué? Porque a partir de ese segmento, ¿verdad? El túbulo, la PTH tiene razón de ser, o sea, actúa en ese punto. Y si yo tengo un fosfato que está aumentado, obviamente va a aumentar también la concentración de la PTH. Y si aumenta mi concentración de PTH, ¿qué va a haber? Va a llevar entonces a una reabsorción de calcio. ¿Por qué? Porque tiene una relación la PTH con el calcio, ¿verdad? Y el pH, en el caso de la acidosis, por ejemplo, una concentración de protones aumentada, un pH bajo, la va a estimular, y la alcalosis, que sería lo opuesto, un pH, digamos, disminuido, un pH aumentado y una concentración de protones disminuidas, la va a inhibir justamente la reabsorción. Aquí tenemos entonces en la tabla factores que van a alterar esa excreción renal, ¿no es cierto?, de calcio. Por un lado, disminuyen la excreción de calcio, ¿no es cierto?, el aumento de la hormona paratiroidea, o PTH, la disminución del volumen del líquido extracelular, disminución entonces de la presión arterial, el aumento del fosfato plasmático y la acidosis metabólica sobre todo, y la concentración de la vitamina D3, ¿verdad? Recuerden que va a disminuir la excreción de calcio porque está en relación inversa, ¿verdad?, con la PTH, porque cuando se sensó que hay una concentración de calcio baja, ¿qué pasa? La PTH tenía tendencia, por supuesto, ¿verdad?, a aumentar para ir actuando a nivel del riñón, del intestino de manera indirecta y de la vitamina D propiamente dicha, ¿verdad?, a nivel del hueso, ¿verdad? Entonces, aumenta la excreción de calcio, obviamente que la PTH va a estar baja, aumenta el volumen de líquido extracelular y va relacionada también con el sodio, ¿se acuerdan? Aumenta la presión arterial y disminuye lo que sería la concentración de fosfato plasmático, y lo opuesto, que era la alcalosis metabólica, que era pH aumentado, concentración de hidrogeniones bajas, y el bicarbonato, que tiene que estar bicarbonato aumentado si estamos hablando de una alcalosis metabólica. Bicarbonato está disminuido si estamos hablando de una acidosis metabólica. Por otro lado, también tenemos la regulación de la excreción renal de fosfato. Está controlada también por un exceso de flujo, entonces existe lo que se llama un transporte máximo, ¿verdad? Y cuando hay menos, se reabsorbe entonces todo, y cuando supera el transporte máximo, es como que el resto se elimina. Al fosfato no es que se le da tanta, digamos, repercusión, hablando mal y pronto, a no ser que haya situaciones de enfermedad, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, donde hay una afectación, ¿verdad?, con este fosfato, porque en pacientes renales crónicos, sobre todo aquellos que están en diálisis, el simple hecho de tener un fósforo aumentadísimo es un factor de riesgo que el paciente puede morir por un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. Entonces, ahí viene la importancia de regular el fósforo. El fósforo muchas veces hace que estos pacientes se estén rascando como monos. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de fósforo en el organismo que comienza a predisponer al prurito, se llama. Entonces, a la picazón. Y se van rascando y muy difícilmente se pueda sostener esto
A veces aumentamos las horas de diálisis, otras veces le damos un poco de Analer, le damos algún antihistamínico, y otras veces recurrimos al dermatólogo para que le haga alguna medicación en particular, ¿verdad? Para que pueda justamente mejorar un poco esto. Luz ultravioleta y demás que a veces dicen que mejora, ¿verdad? Normalmente entonces se ingiere grandes cantidades de carne o de leche, y ¿quién no ingiere prácticamente estas cantidades? O muchas veces también bueno, yo ingiero, comida light, por ejemplo, diet, ¿qué pasa? Los conservantes de estas comidas o los excipientes están hechos con fósforo. Entonces, muchas veces están igual, por más que uno tenga un plan de alimentación adecuado, aparentemente contienen necesariamente fósforo. Coca Cero o también los productos, como le digo, dietéticos, los enlatados, tienen todo prácticamente fósforo dentro de su componente. Entonces, eso hace que sea muy difícil elaborar un plan de alimentación, ¿no es cierto?, para un paciente renal crónico. Y sobre todo cuando el paciente no respeta su plan de alimentación, ¿verdad? El 10%, entonces, el fosfato filtrado es eliminado, ¿no es cierto?, por la orina, y el túbulo proximal que hace reabsorbe un 75-80%. El 10%, ¿verdad?, está en el distal, asa de Henle y los túbulos colectores muy poco prácticamente. ¿Y qué hace la PTH? Al favorecer la resorción ósea, vierte grandes cantidades de fosfato donde al líquido extracelular, pero también reduce lo que sería entonces el transporte máximo de fosfato en los túbulos, por lo que también favorece la eliminación. Entonces normalmente esto se elimina, pero en situaciones de enfermedad como un paciente que porta una enfermedad renal crónica, lastimosamente el fósforo no se elimina con tanta facilidad. El magnesio es otro electrolito también bastante importante que muchas veces no le damos tanta importancia, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sabemos del magnesio? Que más de la mitad prácticamente, ¿verdad?, está a nivel del hueso, ¿verdad? 1% está en el líquido extracelular y el resto se encuentra a nivel del líquido intracelular. Entonces, hay una concentración plasmática de 1,8 milivalentes por litro aproximadamente, y el magnesio ionizado es libre, ¿verdad?, es de 0,8 milivalentes por litro. La ingestión diaria es de 250 a 300 miligramos y la mitad se absorbe prácticamente también en el tubo digestivo, ¿verdad? Para mantener entonces el equilibrio, los riñones tienen que excretar todo el magnesio que fue absorbido, ¿verdad? Y se encargan de excretar aproximadamente un 10 a 15%, ¿verdad?, del magnesio filtrado. Entonces, ¿qué pasa con el magnesio? El túbulo proximal reabsorbe un 25%, el asa de Henle un 65%, y menos del 5% a nivel de los túbulos distal y colector. Fíjense, aquí cambia el porcentaje, ¿verdad?, la reabsorción. 65% está en el asa de Henle. Y los mecanismos que regulan la excreción de magnesio no se conocen bien, pero son los siguientes, ¿verdad? El aumento de la concentración de magnesio en el líquido extracelular, la expansión del volumen extracelular y el aumento de la concentración del calcio, ¿verdad?, en el líquido extracelular. La integración de los mecanismos de control entonces del líquido extracelular que tenemos. El volumen está determinado por un equilibrio entre la ingestión y la salida de la sal, ¿no es cierto? Entonces, esto ya prácticamente, digamos, integró todo lo que tiene que hacer, entonces, prácticamente el cuerpo. Ya teniendo el sodio, ya teniendo potasio, ya teniendo el cloro, fósforo, etc. Y los riñones tienen que adaptar, entonces, esa excreción de sal y agua para igualar prácticamente a la ingestión en las condiciones estables. Entonces, ¿qué hace? Esos cambios que tenemos en el líquido extracelular, ¿verdad?, provocan cambios paralelos, ya sea en el volumen, y hace que funcione este sistema dual que es ADH-sed, que esté siempre ahí presente y que el estímulo de la sed sea un indicador de que me está faltando agua, que necesito tomar agua y que tengo mucha concentración de solutos, ¿no es cierto? Y en condiciones estables, esa excreción renal de sodio está determinada por la ingestión. Si ingiero mucho sodio por una comida muy picante, mucha salsa de soja, le pongo más sal a la que ya tiene la comida, entonces obviamente voy a eliminar más sal. Se va a estimular la sed, allá en la neurohipófisis, estimula el centro de la sed, ¿no es cierto? Y la ADH va a ser estimulada y voy a ir a orinar. Entonces esa orina que estoy eliminando está virtiendo, ¿verdad?, casi una cantidad importante de sodio que está en exceso. Y por supuesto que eso también depende de las hormonas, habíamos visto, ¿verdad?, el sistema nervioso autónomo o cambios en la presión arterial, que habíamos hablado de diuresis y natriuresis y depresión, ¿verdad? Esa excreción entonces se controla como alterando obviamente la filtración glomerular o la reabsorción tubular de sodio. Entonces, pequeños cambios en la reabsorción sin ajuste del filtrado van a dar lugar a grandes cambios en la excreción de agua y sal. Y ya habíamos hablado nuevamente de qué, de la natriuresis, la diuresis por presión o el feedback tubulo glomerular.
¿Qué hacía el feedback túbulo glomerular? Hacía que todo el exceso prácticamente vaya hacia el túbulo proximal para no, digamos, darle mucho trabajo o esforzarle al túbulo distal, porque el túbulo distal no va a poder eliminar todo eso. Y ahí teníamos lo que le decíamos, el equilibrio glomerulotubular, más filtración, más reabsorción, o la retroalimentación de la mácula densa, donde una elevada carga tubular de sodio en el túbulo distal desencadena una vasoconstricción arterial aferente. Porque pues si recibía mucho sodio, ¿qué pasaba? El filtrado glomerular estaba aumentando, ¿no es cierto? Entonces yo necesitaba bajar mi filtrado glomerular porque tenía demasiado sodio ya. Entonces, ¿qué hacía la célula sabia? Iba y cerraba la cañería a nivel arteriola aferente. Era muy distinto si era lo opuesto. Si yo tenía poco sodio, ¿verdad? La mácula densa interpretaba que había poco aporte, entonces iba a cerrar ¿dónde? Vasoconstricción de la arteriola eferente, porque hacía que vuelva agua a su molino, hablando mal y pronto, para que pueda mejorar entonces lo que sería el filtrado glomerular. Y la importancia entonces de esa natriuresis, diuresis por presión y la diuresis de la presión en el mantenimiento, obviamente, ¿verdad? El equilibrio corporal de sodio y el líquido, ¿cuál es? ¿Qué significa diuresis por presión? Rememoramos conceptos de circulatorio, ¿verdad? El incremento de la presión incrementa el volumen de orina. ¿Qué significa natriuresis por presión? El incremento de la presión incrementa la excreción de sodio. Y ahí hemos hablado otra vuelta, repetimos nada más los incrementos agudos, los incrementos crónicos, ¿no es cierto? Y también es importante que durante esos cambios en la ingestión de sodio y de líquido, ese mecanismo ayude, ¿no es cierto?, a mantener el equilibrio del líquido, ¿verdad? Y minimizar todo lo que puedan las pérdidas. Entonces, aumenta mi ingestión de líquido, por supuesto que hay acumulación de líquido en el organismo, y la acumulación de líquido, ¿qué va a hacer? Aumenta el volumen del líquido sanguíneo intratubular y aumenta el volumen del líquido extracelular. Si aumenta entonces el volumen sanguíneo, ¿se acuerdan de la figura, verdad? Aumenta la presión del llenado circulatorio, aumenta la presión media, que es el aumento de presión para el retorno venoso, aumenta el gradiente para el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Y si aumenta la presión arterial, aumenta la diuresis por medio de la diuresis por presión, ¿verdad? Y ese aumento en la excreción de líquido, ¿qué va a hacer? Equilibra la ingestión, ¿verdad? Y evita la acumulación de líquido. O sea, toda una serie de eventos que se va activando para tratar de volver nuevamente a la normalidad. Y la función renal sea normal, entonces el mecanismo va a actuar una y otra vez. El problema es cuando ya somos diagnosticados con hipertensión arterial, ahí lastimosamente ese mecanismo ya no existe más, no va a actuar como tiene que ser y necesitamos darle un fármaco o 2 o 3, dependiendo del caso, a los pacientes para que puedan regular su presión arterial. Entonces, mientras la función renal sea normal y el mecanismo de diuresis por presión opere con eficacia, yo puedo consumir todos los días, qué sé yo, chimichurri, embutidos, salsa de soja, etcétera, que mi organismo se va a encargar de regular eso, pero eso tiene un tope. Y sobre todo cuando tenemos mucha carga genética, como mamá hipertenso, papá hipertenso, mamá y papá son hipertensos, mis abuelos eran hipertensos, entonces esa carga prácticamente es mayor y lastimosamente a la larga eso va a repercutir en mi salud renal, ¿verdad? Y la secuencia opuesta produce cuando la ingestión de líquido se reduce por debajo de lo normal. También pasa lo opuesto, ¿verdad? Cuando yo no estoy ingiriendo prácticamente nada, entonces necesito que haya un estímulo de la sed allá en la azotea, en el hipotálamo, que me diga, por favor, ingerí un poco de agua porque hasta ahora todavía no tomaste nada. ¿Puedo orinar? Claro que voy a orinar, pero ¿cómo va a ser la orina? ¿Se acuerdan? Va a ser una orina bastante concentrada, entonces que tiene una mayor concentración de solutos y el volumen de líquido celular prácticamente va a estar disminuido. Entonces, esto es el mismo cuadrito que ya habíamos visto, entonces, para rememorar nada más. Y esa precisión, entonces, en la regulación del volumen sanguíneo y del volumen del líquido celular, ¿qué pasa? A pesar de que hay cambios, o que pueden haber cambios extremos en la ingestión diaria de líquido, el volumen sanguíneo, eso va a permanecer constante, ¿verdad? Porque estamos hablando de un paciente con una función renal normal. Entonces, un ligero cambio en el volumen sanguíneo produce un cambio acentuado en el gasto cardíaco, pero no va a tener repercusión porque está dentro de lo que puede todavía tolerar el organismo. Un ligero cambio en el gasto cardíaco causa un gran cambio en la presión arterial y un ligero cambio en la presión sanguínea causa un gran cambio en la diuresis. Pero, como les digo, son procesos autolimitados que se van autorregulando y posteriormente uno ni cuenta siquiera se dio, ¿verdad? Y la distribución entonces del líquido extracelular, ¿dónde? En los espacios intersticiales del sistema vascular también. Si se ingiere el líquido,
pasa a la sangre, pasa rápidamente y se va distribuyendo en todos los espacios, ¿no es cierto? Y cuando se acumula pequeña cantidad de líquido en sangre porque ingirió demasiado o porque se redujo la pérdida renal, qué sé yo, un paciente monorreno, por ejemplo, puede ser porque ya nació así, porque tenía un tumor, se le extirpó, porque tenía litiasis renal y se le extirpó el riñón. Por miles de causas pueden ser que haya una reducción de la masa, o sea, de la pérdida renal, ¿no es cierto? 20 a 30% queda en la sangre y aumenta el volumen sanguíneo y el resto se va distribuyendo, ¿verdad?, en los espacios del intersticio. Cuando ese volumen del líquido celular aumenta un 30-50% encima de lo normal, casi todo el líquido adicional va a los espacios intersticiales y permanece poco en la sangre. Y en los espacios intersticiales de ligera presión negativa se vuelven positivas y se distiende mucho más y alberga justamente bastante líquido, ¿verdad? Porque tiene todavía esa posibilidad sin llegar siquiera a edematizarse, ¿verdad? A no ser que ya haya situaciones de enfermedad donde ya los edemas comiencen en los tobillos, en los pies, en los párpados, etc. Y los principales factores que pueden dar lugar a la acumulación de líquido en los espacios intersticiales, ¿cuáles son? El aumento de la presión hidrostática capilar, que se reduzca la presión coloidosmótica plasmática, que está relacionada con las proteínas, ¿verdad? El aumento de la permeabilidad de los capilares y la obstrucción de los vasos linfáticos. Que haya un aumento de la permeabilidad de los capilares, ¿qué implica? Que pase, por ejemplo, albúmina, que no tendría por qué pasar, que es lo que vemos mucho en situaciones, por ejemplo, patológicas, ¿verdad? Ya de pacientes que portan diabetes, hipertensión o algunos pacientes que tienen una enfermedad que hay una afectación del glomérulo primaria, por ejemplo, como distintas enfermedades que ahora no viene al caso de estudiar, o secundarias, por ejemplo, como el caso de la diabetes, ¿verdad? Que da una afectación en el glomérulo, ¿verdad?, secundaria, o pacientes que portan el lupus, por ejemplo, que también afecta de manera secundaria, ¿no es cierto?, el riñón. Y también recordar un poco que los factores nerviosos y hormonales van a aumentar la eficacia entonces del control por retroalimentación renal líquido corporal. El sistema simpático, por un lado, metido también lo que sería la renina, la angiotensina 2, la aldosterona, cuando, ¿se acuerdan dónde? Hay una disminución del filtrado glomerular, estas van a tener tendencia entonces a aumentar. ¿Cómo? Despertándole renina, angiotensina, la angiotensina va a producir una vasoconstricción de la arteriola eferente para tratar de mejorar el filtrado glomerular y por retroalimentación negativa nuevamente mejorar, por supuesto, la presión arterial. Entonces, la función de la angiotensina 2 en el control de la excreción renal, ¿cuál es? Aumenta la ingestión de sodio, disminuye, por supuesto, ¿verdad?, la renina, porque no hace falta que esté activa, porque tiene en exceso, y disminuye necesariamente la angiotensina 2. Sin embargo, la disminución de la ingestión de sodio aumenta justamente la renina, ¿verdad? Y por otro lado, aumenta obviamente también la angiotensina 2. Entonces, la aldosterona también es un elemento importante, disminuye la ingestión de sodio, aumenta la angiotensina 2, aumenta la aldosterona y disminuye la excreción urinaria de sodio porque justamente tiene poco sodio. Sin embargo, lo opuesto, aumenta la ingestión de sodio, disminuye la angiotensina 2 y disminuye la aldosterona y va a aumentar obviamente la excreción urinaria de sodio. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que eliminar el exceso de líquido. Lo mismo pasa con la ADH entonces en esta regulación de control. Aumenta el volumen del líquido celular y la presión, hace que disminuya entonces, ¿verdad?, la ADH. Entonces disminuye la reabsorción, por supuesto, ¿verdad?, renal de agua. Y disminuye el volumen del líquido celular y la presión, aumenta, por supuesto, la ADH, que es situaciones donde vemos en la formación de la orina concentrada. Entonces, ¿qué va a hacer? Si yo tengo la activación de la ADH, va a haber un aumento en la reabsorción renal entonces de agua. Por eso es que el exceso de secreción de ADH suele dar algunos pequeños incrementos en el volumen, ¿verdad?, y grandes reducciones en la concentración, ¿verdad?, de sodio, porque está relacionado con el volumen del líquido extracelular. Otra función importante que ya habíamos tocado también es la función del péptido natriurético auricular, ¿verdad?, en el control, ¿verdad?, de la excreción también justamente del riñón, que es liberado por las fibras musculares auriculares cardíacas y que se libera ¿cómo? Por estiramiento de las aurículas por un exceso de volumen. Entonces, ¿qué hace? Actúa sobre los riñones provocando, ¿verdad?, pequeños incrementos en el filtrado y reduciendo de esa manera la reabsorción de sodio, ¿dónde? En los conductos colectores, y promueve ¿qué cosa? Que se excrete, ¿no es cierto?, por el riñón, ¿verdad?, sal y agua para compensar entonces el aumento del volumen. También el péptido natriurético que está a nivel de las aurículas hace lo suyo para regular entonces ese filtrado glomerular. Y por otro lado también
la ingestión elevada de sodio suprime esos sistemas antinatriuréticos, ¿verdad? Es lo que pasa cuando ingerimos entonces una comida rica en sal, ¿verdad? Le metemos más sal o le llenamos de salsa o condimento, entonces hace que lastimosamente haya una activación de reflejos receptores de baja presión, haya supresión en la formación del angiotensinado porque tengo demasiado sodio y hay estímulo para los sistemas natriuréticos. Tengo que estimular para que pueda eliminar por la orina y con eso se elimina el exceso entonces de sodio que estoy teniendo. Y van produciendo ahora pequeño incremento de la presión porque existe lo que sería la autorregulación mediada entonces todavía por eso, ¿verdad? Entonces, excelente, muchas gracias. Sabemos que la clase hoy es bastante larga porque involucra prácticamente todos los electrolitos, perdón, habidos y por haber. Entonces, esta regulación parecerá ser fácil, pero involucran varios procesos, no solamente la parte del sodio, potasio, cloro, magnesio, sino también involucra todo lo que está relacionado con las hormonas, la angiotensina 2, la aldosterona, el sistema mismo renina-angiotensina-aldosterona, la ADH, el péptido natriurético auricular. Esto también lo pueden leer en el guidance sin ningún problema, prácticamente el módulo de fisiología renal está bastante completo en el guidance. No sé si tienen alguna pregunta en particular. Creo que nadie, profe. Bueno, si no hay preguntas, entonces dejamos por aquí, chicos. Vayan a descansar, a tomar agua y buen resto de jornada, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.